Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. Les recuerdo que transmitimos desde nuestras instalaciones en la Riviera para todos ustedes. Y este tema de hoy es en referencia, pues una vez más, a la intentona que hizo el exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, por golpear la Cuarta Transformación de una manera poco ética y a sabiendas de lo que eran las políticas públicas que intentaba establecer la nueva administración pública. Y por supuesto que está en su derecho de decir lo que quiera, pero él ya sabía desde antes, desde muchos años atrás, cómo era el pensamiento López Obradorista y cuáles eran las políticas que se iban a establecer una vez alcanzada la presidencia de la República. De hecho, esto es lo que dice el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién dijo? ¿Qué pensaba? ¿Que iba yo a llegar a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo? Pues obviamente que no. No lo entendió así y tampoco el presidente iba a cambiar su manera de ser. El exsecretario de Hacienda, Carlos Ursúa, expuso sus discrepancias con los megaproyectos de la administración. Por ejemplo, la cancelación del aeropuerto que se construiría en el lago de Texcoco y la refinería de Dos Bocas, el manejo del gasto público, el profesionalismo de quienes deciden en la Secretaría de la Función Pública y los recortes de personal que, según Ursúa, ponen en riesgo la operatividad de las secretarías, además de cuestionar el presupuesto al Tren Maya. Es decir, contra todas las grandes obras, contra todos los propósitos esenciales del presidente de la República estaba el secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, y pues así las cosas no pueden marchar. Si no estás, pues renuncia ya. Pero el señor se ha dedicado a divulgar una serie de mentiras en contra de la presidencia y cosas que pues ya sabía él, que ya todos sabían porque estaban en los libros, como lo dice el presidente. Y lo dice así. Es interesante cómo la gente que nos apoyó, que no sabían, dice él, cito, que íbamos a combatir la corrupción, que había un plan de austeridad. Y dice López Obrador, fui 3 veces candidato a la presidencia y las 3 veces está en los libros, figura el combate a la corrupción y acabar con los privilegios. ¿Cuál es la sorpresa? Dice el presidente. También estaba ahí que la refinería se iba a impulsar la construcción de una o varias, porque desde hacía 40 años no se hacía una sola. ¿Dónde está lo extraño en esto? Pues pregunta el presidente. ¿Y el aeropuerto acaso no dije que era una obra faraónica y un pozo de corrupción? Pues en ese sentido, entonces, ¿cómo es que accedió? ¿Cómo se atrevió a asumir el puesto si estaba de todo en contra? Pues tal vez pensó que se iba a hacer más de lo mismo, más que se había venido haciendo con los gobiernos neoliberales, y por esa razón pues ha tenido que renunciar apenas a los 7 meses de haber iniciado el gobierno. ¿Dónde está la novedad? Pues en ningún lado, hace bien la pregunta. Y sigue el propio presidente, no dije que existían estos privilegios, lo dije desde hace años. ¿Qué pensaba? Carlos Ursúa, ¿se entiende? ¿Que iba yo a llegar a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo? Pues obviamente que no ocurrió así, y quien se tuvo que ir, pues obvio, no iba a ser el presidente, sino el secretario de Hacienda. El conflicto más reciente refiere, los datos que se tienen a la mano, es sobre los gasoductos que se contrataron sin fundamento legal, de acuerdo a la versión de la Presidencia de la República, pues no fueron autorizados por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, cualquiera sabe que el Consejo de Administración de una entidad pública de este tipo es la máxima instancia y por la cual tienen que pasar todos. Vaya, hasta en eso eran muy formales los priistas normalmente, como en el caso de Pemex, que lo pasaban en el Consejo de Administración, así fuera de manera fraudulenta, pero lo hacían. Pero el CFE ni siquiera se tomaron esa molestia y se firmaron esos contratos. Entonces, dice el presidente, no es un asunto de legalidad, sino que se trata de contratos leoninos, carísimos, que son un buen negocio para las empresas y un mal negocio para la hacienda pública y para el pueblo.
En ese sentido, el presidente dijo durante la conferencia de este lunes por la mañana que si en una empresa se cuida que haya eficiencia, que no haya gastos excesivos, pues con mayor razón, con mucha mayor razón, se debe de hacer cuando se trata de los recursos públicos, es decir, de todos nosotros, de todos los mexicanos. No hay que estar, pues, dice el presidente, estar asustando, diciendo que es toda una mala imagen, que los gobiernos extranjeros, que los inversionistas. Pues si ya no se tolera la corrupción, eso debería ser una muy buena señal. ¿Qué gobierno? ¿En qué parte del mundo va a defender a una empresa si hay corrupción, si existe injusticia? Entonces, si aquí se está luchando contra la corrupción para establecer un verdadero Estado de Derecho, pues entonces los inversionistas y las empresas tienen todas las garantías de que ahora sí se va a actuar conforme a la ley. ¿Quiénes protestan? Pues obviamente los corruptos, los que no están de acuerdo en que las cosas se hagan de una manera legal. Ese es el asunto de fondo y es lo que tendríamos que estar discutiendo y viendo y apoyar aquello que se deba apoyar y no solamente estar hablando de cosas absurdas y sin fundamentos. Dice el presidente, los gobiernos defienden a las empresas, pero en la mayoría de las empresas exigen que actúen con dimensión ética. Por eso no debemos preocuparnos y se va a llegar a un acuerdo, dice el presidente, en referencia con la construcción de gasoductos y las empresas privadas que participan en ello. Sobre el cobro de impuestos a grandes contribuyentes, recordó que se les dejó de condonar, en esta administración. ¿Por qué? Pues porque se había perdido en los últimos 2 sexenios una cantidad superior a los 400,000 millones de pesos. Así de ese tamaño era el saqueo en este país y la gente tiende a olvidar eso y al parecer el secretario Ursúa iba en el mismo sentido de que no se evitara ya más corrupción, sino de seguir haciendo más de lo mismo. Entonces, cito al presidente nuevamente, que no se preocupen, que se ocupen, que vamos bien, muy bien, y que no nos vamos a detener en la transformación ni para tomar impulso. Vamos bien en todos los campos. Puede ser que me vean demasiado optimista, pero en efecto estoy optimista porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba. Esa es la postura del actual gobierno y podríamos secundarla o no, podríamos estar de acuerdo o no en las políticas, pero es esencial que se tenga el apoyo de la ciudadanía para que los cambios puedan surtir efectos y se beneficien, nos beneficiemos todos y todas las familias y no se ande con cosas que no son. Cuando haya razón, cuando haya bases, cuando haya fundamento real para criticar las acciones al gobierno, créanme que he sido y seré siempre el primero en criticarlas. Pero cuando no se tiene la razón, como es el caso del señor exsecretario de Hacienda, pues no hay nada ni cómo ayudarle. Estaba al tanto de todo, sabía qué era lo que se pretendía hacer y luego renuncia y dice que nadie le hacía caso. Pues señor, si usted quiere cambiar lo que se está disponiendo desde la jefatura, desde que su jefe está diciendo que hay que hacer y que se lo dijo desde antes de contratarlo, pues entonces el que está mal es usted. Yo les agradezco la atención, los dejo tranquilos por este lunes, los invito a que estemos aquí mañana en otro tema que seguramente les va a servir para que ustedes formen su criterio y tengan más datos, no solamente los que se difunden luego a través de algunos medios impresos o la radio o la televisión, que suelen distorsionar mucho lo que se dice, y ahora también en las redes sociales, dado el trabajo muy activo de los troles y la difusión de noticias falsas, pues están afectando la credibilidad de aquello que se publica. Yo los invito siempre a ratificar las fuentes, a informarse debidamente. Les recuerdo que estamos en nuestras redes sociales como Total Sapiens en Facebook, como Total-Sapiens en Twitter y en nuestra página web donde puede hallar esta y otras informaciones como www.totalsapiens.com. Nos vemos mañana.